Ok. Muy buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Damos un cordial saludo a quienes han ingresado a la plataforma desde la que se dará inicio a la primera jornada del ciclo de debates que hemos llamado entre octubre y la pandemia, movilización social, ajuste y crisis democrática en el Ecuador, que es una iniciativa llevada a cabo por los esfuerzos conjuntos del Grupo de Investigación SINAC de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Queremos también agradecer de entrada a las colegas, a los colegas que generosamente han confirmado su interés y disponibilidad para hacer posible este proyecto que estaba en ciernes justamente a partir de el trabajo colectivo que significó el libro que hoy se presentará llamado Ecuador, Octubre y el Derecho a la Resistencia, coordinado por el sociólogo Franklin Ramírez. Hoy iniciamos con la primera jornada que aborda, digamos, varios de los aspectos contenidos en el libro, no sigue
digamos, la misma estructura del texto, sino que más bien hemos pensado que con la presentación del libro arranque el análisis y la reflexión en torno fundamentalmente de tres grandes ejes estructurantes y organizadores de lo que serán estas jornadas. Una primera cuestión que tiene que ver con la movilización que detona, la movilización social que detona en octubre a partir, digamos, o como resultado de un proceso más o menos sostenido de constreñimiento de derechos, de una conducta y una política gubernamental abiertamente neoliberal, digamos, que al menos data de los 2 últimos años experimentados en el Ecuador, y que, repito, detona en octubre de 2019. Un segundo momento que tendrá que ver con el análisis acerca de el advenimiento de la pandemia y sus múltiples morfologías, es decir, la política del confinamiento, las lógicas de un Estado cada vez más sitiado, digamos, la emergencia y visibilización de un conjunto de desigualdades profundas. Y un tercer momento que se discutirá en el panel de cierre, que tiene que ver sobre todo con la estandarización, la normalización del estado de excepción y el constreñimiento democrático abierto, digamos, es decir, con los tres momentos que de alguna forma permiten desplegar el análisis hacia una serie de acontecimientos en el sentido político del término y que de alguna forma también nos sitúan de cara hacia lo que vendrá en términos de escenarios post pandemia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la movilización, como primer momento, la comprensión del ajuste económico agresivo impuesto por el gobierno, en el caso del Ecuador, y un tercer momento que tiene que ver con, digamos, la crisis democrática, sobre la que de alguna forma se ciernen escenarios inmediatos, si es que miramos el proceso electoral de 2021, y evidentemente una serie de posibilidades justamente en términos de qué expectativas se configuran en torno de posibilidades de ampliación y profundización democrática en un contexto enormemente complicado y cargado de incertidumbres como es el contexto de la pandemia. Digamos, este ciclo de debates, repito, ha sido posible gracias, digamos, a las iniciativas de colegas que han participado como autoras, como autores en el libro que hoy se presentará, a quienes agradecemos profundamente la participación de Nicolás Arata en esta primera jornada, a quien luego ya el doctor Llanos presentará, Adoración Guamán, autora también del libro, David Chávez, por favor, solicitaría también a los compañeros del equipo técnico, a David le han cambiado el apellido y les ruego rectificar, digamos, sobre la marcha, y al colega Franklin Ramírez, ¿no? Que estarán presentes en esta primera jornada. Agradecer también sobremanera al departamento, al ecosistema de investigación, al área de comunicación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, que viene de alguna forma contribuyendo significativamente al debate, a la reflexión sobre una serie de acciones que desarrollan los distintos grupos de investigación de esta universidad. Finalmente, remarcar que este primer esfuerzo no sería posible sin la clara intención de convergencias individuales e institucionales. En un escenario tan cargado de incertidumbre, de pesares fuertes, de momentos dolorosos, creemos que no solo es una responsabilidad académica lo que hacemos acá. Nos parece que esto expresa un compromiso de las colegas, los colegas que participarán acá y de, digamos, la gente que está uniéndose para
poder ampliar el debate y la reflexión en torno al acontecer político y académico de nuestro país. Sin más, dejo la palabra al doctor Daniel Llanos, quien hará de moderador en esta primera jornada, y te agradezco, Daniel, para dar continuidad a este primer foro, ¿no? Gracias. Bien, gracias René, un saludo a todos, a todas. Agradecer por la participación y como señalaba René, este es un esfuerzo que ciertamente convoca a varias instituciones y en la presentación del libro, ¿no es cierto? Vamos a explicar rápidamente la metodología. Vamos a tener una participación de 15 minutos cada expositor, ¿sí? Luego de eso, habrá una ronda de preguntas que estarán llegando a través del chat de Zoom y también a través de Facebook Live. Y nosotros gestionaremos a través de estas interrogantes a cada uno de los ponentes. Sin más, vamos a dar inicio con Nicolás. Nicolás Arata es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Es director del área de formación y comunicación de Claxon. Y Nicolás hará una presentación del texto que justamente se encuentra ahora en la presentación. Nicolás, 15 minutos, por favor. Yo advierto si es que habría una cantidad de tiempo que se exceda. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Desde aquí, desde Buenos Aires, a todos, a todas, gracias por esta invitación y por, bueno, estar hoy aquí acompañándonos en estos módicos rituales a través de pantallas, en los que se ha transformado, en los que ha devenido en estos últimos tiempos, por cierto, bastante desangelados, pero que no nos tienen que corroer el ánimo, tenemos que seguir luchando y bueno, y saldremos adelante. Decía, estos rituales de presentación de libros que no por rituales dejan de ser motivos para celebrar, para festejar, para estar contentos, para estar contentas. Y entonces, en primer lugar, y en nombre del equipo de la Secretaría Ejecutiva, de su secretaria ejecutiva Karina Batiani, del equipo de dirección y fundamentalmente del equipo editorial, celebramos y festejamos que este libro forme parte de la librería latinoamericana de Claxo. Quiero que esas dos cosas queden juntas, que exista este libro, pero que a su vez este libro forme parte de la librería y de la biblioteca latinoamericana de Claxo. Una biblioteca y una librería que tienen como una de sus principales apuestas pensar en clave regional problemas nacionales, problemas locales, tanto como pensar problemas locales, problemas nacionales en perspectivas latinoamericanas. Hay en esa cifra un juego de ida y vuelta, un juego de retroalimentaciones, en donde este libro no vibra solo dentro de esa librería, sino que trata de entrar a vibrar en el conjunto de los títulos que semana a semana el equipo de Claxo pone a disposición de todos y todas a través de bueno, lo que hemos llamado la novedad de los viernes. Y en ese sentido también subrayar la apuesta de una biblioteca, de una librería que cree, que está convencida desde sus orígenes, no es algo de los últimos 5 minutos, en el acceso abierto, en la descarga libre como una política editorial, pero también como una forma de entender el conocimiento como un bien público, ¿no? Aquello que producimos las y los académicos, las y los intelectuales en América Latina y en el Caribe, es un conocimiento que tiene que estar a disposición de todos y todas aquellos que quieran leerlo sin tener que por ello sacar un peso de sus bolsillos. Tiene que estar de manera completamente gratuita, libre y a disposición. Entonces, en ese otro segundo sentido, agradecemos también la gran generosidad de las y los autores de este libro por, bueno, también contribuir con esta idea, hacerla crecer, volverla más fuerte. Y en tercer lugar, una apuesta a apoyar y editar libros que vuelven a religar el conocimiento académico con la política
pero también la crónica, el ensayo, los registros visuales, como una forma válida, tan válida como la de un paper. No estoy en esto cuestionando ninguna forma literaria a priori, pero sí reivindicando que el ensayo, que el registro visual, que la crónica son tan válidas como los papers para poder aproximarse de una manera rigurosa, crítica y con perspectiva a los problemas contemporáneos, a los problemas que nos aquejan, que nos preocupan y que nos convocan. Creo que este libro tiene esa otra virtud, ¿no? Que lleva al lector, a la lectora a sondear en un problema de una gran complejidad, pero lo hace de una manera extraordinariamente bien escrita, que invita a leer, que no levanta muros a la lectura, todo lo contrario, abre caminos, ¿no? Está en ese sentido también es indispensable subrayar la generosidad con la que este libro está pensado, está escrito, y es hospitalario con las y los lectores. Un libro, Octubre y el Derecho a la Resistencia, que reflexiona sobre un acontecimiento que tiene una singularidad única y específica, pero que al mismo tiempo se inscribe en una historia plurimilenaria, me animo a decir, una historia plurimilenaria de luchas de nuestros pueblos o de los pueblos de nuestra región por sus derechos y fundamentalmente por su dignidad. Lo que yo alcanzo a ver, y en esto voy a hacer uso de mi condición de extranjero, en este acontecimiento, es que lo que está aquí en juego, no sé si por sobre todas las cosas, pero como piso común de la revuelta, del levantamiento plebeyo y popular de octubre en Ecuador, es una lucha por la dignidad humana. ¿Sí? Una lucha por la dignidad humana que, por supuesto, es multidimensional, es multifacética, que no está movilizado por un solo motivo, que no se explica o que no se interpreta haciendo sonar una sola cuerda, que es complejo, pero que en el fondo, en el sustrato de esa experiencia histórica tan vital como punzante para la historia, para comprender la historia reciente de nuestro continente, no solo del Ecuador, el componente de la dignidad humana me parece que está ahí en su vértice, ¿no? En su base. Insisto, quizás no voy a ahondar en las cuestiones en las que las y los colegas de esta mesa, tanto como quienes escriben, manejan con una maestría que yo no tengo, pero sí, desde esta mirada extranjera, me pregunto cuando me acerco a la lectura de este libro, y creo que eso le ha pasado probablemente a muchos y muchas de las 14.000 personas que de distintos puntos del mundo descargaron en la primera semana de circulación de este libro, este material, y que seguramente se seguirá descargando en el transcurso de estos días en oleadas, ¿no? Conforme sigamos realizando este importante trabajo de difusión, pero quiero subrayar esto, 14.000 descargas en una semana, es si lo transformáramos en la lógica de las tiradas, sería un acontecimiento editorial espectacular, y esto es un acontecimiento editorial espectacular, pero también es una fiesta del conocimiento libre. Entonces, en este sentido, subrayar esta cuestión, me pregunto, como seguramente muchos y muchas de los que han descargado este libro, ¿qué particularidades, qué nuevas claves, qué novedades tiene, como lo titula Franklin en su ensayo, una movilización en los Andes? ¿Qué particularidades, qué novedades, qué singularidad, qué cifra hay en esa experiencia de una movilización de principios de siglo en los Andes cuando en el resto de América Latina, o en buena parte de América Latina, las movilizaciones populares bullen en todos o prácticamente todos los países de este golpeado continente? Quizás
como para hacer una primera apertura, no abusar del tiempo, del generoso tiempo que se me dio. No tenía pensado hablar 15 minutos. Tampoco quiero pecar de argentino y copar esta presentación. Solamente quiero felicitar a las y los autores, especialmente, o mejor dicho, en el nombre de Franklin Ramírez y también de mi querido René Ramírez, que ha hecho su trabajo de construir puentes para que podamos entrar en contacto, pensar este proyecto y llevarlo felizmente adelante. Felicitarlos, decía, por esta importante iniciativa que, insisto, nos enseña a los y las latinoamericanos, a los y las caribeños, a pensar un problema singular en clave latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu participación y por la presentación del texto. Vamos a dar paso ahora a la intervención de uno de los autores también del texto, David Chávez, sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central, investigador y sobre todo centrando su atención en cuestiones de teoría política y marxismo latinoamericano. David, bienvenido, muchas gracias por compartir y 15 minutos, por favor, para tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y un gusto estar esta tarde con todas y con todos. Un saludo afectuoso. Y bueno, lo que yo quiero proponerles hoy en la tarde es, más o menos que ha sido lo que se ha acordado para el panel, es una reflexión de octubre para acá, digamos, ¿no? Y tratando de recoger lo que de alguna manera es el debate que está presente en el libro y que yo creo que Franklin lo sintetiza muy bien en la parte final de su introducción. Él dice, bueno, dependiendo de lo que pase, sabremos si se cumple o no esta hipótesis transversal, dice él, que es la de que no se rompió el pacto, solo se resquebrajó un poco el pacto de dominación y el programa neoliberal solo se ralentizó con octubre y después iba a continuar. Bueno, creo que no hay que darle muchas vueltas como para decir que esa hipótesis, si es efectivamente la hipótesis que atraviesa el libro, unos más de acuerdo, otros no, pero es una hipótesis que se comprobó hasta la saciedad, ¿no? Es decir, quizá lo que mejor conecta esto, lo que mejor conecta octubre y la pandemia es, en octubre se peleó por la restitución de los subsidios de los combustibles, ¿no? En contra del decreto de eliminación de los combustibles que había promovido Moreno, y en medio de la pandemia ese subsidio fue eliminado, ¿no? En 3 palabras, en 3 segundos, sin que nadie se conmueva debido a la gravedad de lo que estábamos afrontando. Además, lo que se dijo mucho de por qué se quería eliminar el subsidio, se dijo que era más de programa neoliberal, pero que estaba conectado, recuérdenlo ustedes, con la necesidad de privatizar la refinería de Esmeraldas en mejores condiciones para los compradores. Bueno, va a ser concesión o alguna cosa así, pero recuerden que en estos días ya se ha anunciado que se va a promover, no se va a llevar adelante esta concesión hacia alguna empresa privada para el manejo de la refinería de Esmeraldas. Bueno, entonces digamos que sí, quizá no habría que darle muchas vueltas. Yo sostuve un poco desde el artículo y en adelante la idea de que la victoria de octubre era una victoria pírrica, que de alguna manera uno puede decir que hay una enorme paradoja en octubre, ¿no? Es una movilización enormemente rica. Creo que gran parte de la gente que se centra más en describir la movilización y en analizarla y estudiarla a lo largo del libro lo muestra muy bien, o sea, muestra con mucha claridad toda la riqueza que tuvo la movilización, toda la novedad que se veía en la movilización, y en términos históricos es la movilización más grande de al menos los últimos 20 años y quizá más. Pero lo que se obtuvo con esa movilización en realidad era muy poco, ¿no? O sea, creo que ahora con el tiempo lo podemos ver con más claridad. En ese momento era como la gran victoria haber echado abajo el decreto 883. Con el paso del tiempo y con la deriva que tomó el régimen después de octubre y con la pandemia en medio, es fácil ver que en realidad era una movilización excesivamente grande frente a lo que se consiguió. Y me parece que ahí es donde está una clave de la interpretación de lo que ocurrió. Es decir, eso es producto de que una movilización de estas dimensiones se enfrentaba por primera vez a un pacto de poder muy sólido
y que había llegado a concentrar muchísimo poder. Que es de alguna manera lo que yo intento hacer en lo que escribo en el libro, es mostrar eso, ¿no? Ese otro lado, el lado de con quién se enfrentaba esta movilización, este paro indígena y popular. Me parece que eso que podría resultar un tanto paradójico a nivel de lo que vimos, lo que vimos respecto del tamaño de la movilización, su riqueza, su combatividad, etcétera, etcétera, y el resultado que obtuvimos y que además al final ya ni siquiera está, me parece que demuestra precisamente que del otro lado hay un nuevo poder que no nos lo esperábamos, digamos, que esté ahí. Si uno saca cuentas, tenemos que considerar que Moreno, teniendo menos del 20% de aprobación según las medidas más optimistas, ha logrado pasar la movilización popular, indígena popular, más importante de los últimos 20 años, como decía, y se quedó en el poder. Y ni siquiera es que hubo un resquebrajamiento muy fuerte del pacto de poder. Ha logrado pasar la pandemia siendo el país, no solo América Latina, sino uno de los países en el mundo que ha manejado de la manera más desastrosa la pandemia. Nuestras cifras de muertos son escandalosas. Además se han quedado en el olvido. O sea, creo que una de las mejores muestras de qué tan fuerte está el gobierno es que en este preciso momento Quito se está aproximando a una situación sanitaria muy parecida a la de Guayaquil, y en el país parece que eso sencillamente no está en el panorama de la discusión política y de la discusión y de la opinión pública en el país. Eso es una victoria del gobierno. O sea, haber provocado la catástrofe de Guayaquil y que eso se haya borrado de la memoria y estar provocando algo parecido ahora en Quito, pero sin que siquiera se note. Es como si lo único que aprendieron de los meses de marzo, entre marzo y abril, que fue la situación más crítica en Guayaquil, fue que hay que hacer una operación mediática suficientemente grande para ocultar una situación semejante en otra ciudad como está ocurriendo ahora en Quito. Bien, entonces, insisto, digo, esta primera idea es efectivamente el pacto de poder no se resquebrajó y el programa neoliberal obviamente se volvió muchísimo más agresivo, ¿no? Todos sabemos, durante la pandemia, a contramano de lo que se está intentando en todo el mundo, aquí es curioso, en el Ecuador ni siquiera ocurrió la tregua que parece estar ocurriendo en otros lugares del mundo. Esta tregua de paremos un rato con la locura neoliberal, apliquemos unas medidas un tanto contracíclicas, etcétera, para contener los efectos de la pandemia, y bueno, después vemos, ¿no? Después, como dice Balibar, por ejemplo, después vendrán los neoliberales otra vez a cobrar la factura. En el Ecuador ni siquiera esa tregua la hemos tenido. O sea, en el Ecuador, desde la primera semana empezaron las medidas neoliberales, los despidos masivos, los anuncios de privatización, bueno, y todo lo que se conoce en el contexto ecuatoriano. Ahora bien, eso ha llegado, y llevó en octubre, o sea, ahí lo quiero conectar, digamos, a algunos de los análisis que también se hacen, sin duda, en el libro. Llevó mucho a hablar de esto, de que en octubre había aparecido este neoliberalismo autoritario. Y esta es una segunda idea que quisiera poner a discusión, porque me parece que vinculado con la pandemia nos puede llevar a reflexionar un poco sobre lo que podríamos entender como algo así como la biopolítica capitalista, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir? O sea, hablar de neoliberalismo autoritario a ratos puede ser redundante, por decirlo así. Porque esto parte de un precepto el precepto clásico, lo voy a plantear más adelantito, el precepto clásico de cierta visión liberal y liberal radical de que democracia y capitalismo son compatibles, ¿no? Y si el neoliberalismo es la fase última de desarrollo del capitalismo, la fase más avanzada, etcétera, a mí me parece que lo más compatible con eso siempre ha sido, no ahora, siempre ha sido el autoritarismo. Vamos solo a recordar lo de Chile, Pinochet y todo lo que se dice al respecto. El neoliberalismo ha sido muy poco democrático desde sus orígenes. Recuerden a Cueva cuando hablaba de esto, Agustín Cueva, cuando hablaba de esto en los 80, ya hablaba de democracias restringidas. Era precisamente porque, mientras cierto establishment político y académico decía así que bueno, el retorno a la democracia, Cueva decía, no, ojo, ¿cuál democracia? O sea, es una cosa absolutamente restringida, donde hay un autoritarismo que tiene cierta fachada, pero eso no significa ni de lejos una posibilidad democrática real. Entonces me parece que ahí es necesario pensar en esto que he dicho,
lo que estamos viendo en el Ecuador es la realización plena de ese vínculo, pero que no empezó ni en octubre, o sea, que no empezó en octubre y que ahora no es tampoco un desvío de lo que ya venía ocurriendo. Yo soy, digamos, planteo al menos dudas de si en octubre hubo un quiebre hacia el autoritarismo. Yo creo que eso venía ya de antes, ¿no? Venía acumulándose con el lawfare, con la persecución política. Recuerdo, por ejemplo, que en las movilizaciones que convocó el correísmo antes de octubre, ya hubo episodios sumamente represivos, pero que como se trataba del correísmo, estaba absolutamente estigmatizado y que buena parte de la población justificaba la represión, no hubo mucha alarma, pero ya ahí estaban los signos de cómo se iba a responder a cualquier conflicto posterior. Entonces me parece que ahí está combinado eso, creo que ahí solo lo voy a mencionar de paso porque no hay como profundizar mucho en esto por el tiempo. Creo ahí como este tiempo ha traído mucho esto de agarrar a Foucault y traerlo y llevarlo por todos lados, porque a nosotros nos encanta Foucault acá en el Ecuador, no sé por qué. Se ha hablado mucho de la biopolítica, ¿no? Y toda esta cosa. Yo lo único que rescato de ahí, con una visión muy crítica de lo que plantea Foucault, pero lo único que rescato de ahí que me parece que es importante para entender esto, es que cuando Foucault habla de la biopolítica se siente medio fascinado por el neoliberalismo. Y hay una razón básica en eso, ¿no? Y es aquella de que Foucault ve los visos, esto lo dice Edgardo Castro, connotado Foucaultiano, ve los visos en el neoliberalismo, ve los visos de lo que podría ser una gubernamentalidad crítica. Es decir, la visión de Foucault sobre eso no es crítica, pero por una razón. La biopolítica no es disciplinaria, no es el Estado controlando los cuerpos, no, esa es otra forma de gobierno para Foucault. Para Foucault, la biopolítica es esta forma de gobernar como que plantea el liberalismo, y por eso su fascinación por el liberalismo y por el neoliberalismo y el ordoliberalismo. Es decir, entender que el mundo de la economía es igual al mundo natural. Tienen flujos naturales sobre los que no hay que intervenir, y hay que dejar que fluyan y que entre sí se vayan controlando y se vayan regulando. La lógica del mercado pensada también como lógica de control de la vida, bueno, no de control cruzado, digamos, de la vida. Una forma muy particular que hay que entender con más detenimiento y con más claridad para poder aplicarle en lo que estamos viviendo, pero me parece que es muy aplicable. Porque es esa conjunción, el Ecuador es el ejemplo paradigmático de eso. Dejo que se enfermen, esto de inmunización de rebaño, la naturaleza funcionando en sus flujos. ¿Para qué meternos a tener controles, cuarentenas o promover la infectocracia, como dicen ciertos sectores retrógrados de la Argentina? No, que todo el mundo se contagie, y por otro lado, la lógica del mercado, que la economía siga fluyendo. No detengamos la economía, no importa, Quito se aproxima a un pico como el de Guayaquil, no importa. Ya la economía tiene que liberarse. Me parece que por ahí está la clave, y como digo, bueno, por el tiempo no puedo profundizar en esto, pero me parece que cuando hablamos del autoritarismo, del neoliberalismo, estamos hablando del autoritarismo del capital. Y estamos hablando del despotismo del capital y de una biopolítica que funciona en el control de la vida de los trabajadores en un sentido súper amplio, ¿no? Y eso supone además distanciarse de Foucault, eso que celebraba un poco esa cosa, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta. Lo último que quisiera plantear, así muy rápidamente, es también aquello de lo que ya había anticipado. Me parece que al preparar la charla, al revisar el libro, etcétera, me quedó también esto de, y que lo vengo pensando desde hace rato, precisamente por lo que ha pasado entre octubre y ahora, es que es indispensable discutir nuestros conceptos de democracia, ¿no? Y no digo los nuestros de 4 académicos acá que hemos escrito los libros, sino de quienes hicieron el reclamo en octubre, quienes lo hicieron ya antes y quienes han venido haciendo de octubre para acá el reclamo por la democracia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Porque me parece que en general hay un consenso muy liberal alrededor de eso. Y eso me parece que en la clave de recomponer una perspectiva de izquierdas, porque hay que recomponerla, termina siendo limitante, ¿no? Porque eso nos lleva, por ejemplo, a las comparaciones fáciles de que, en general, por ejemplo, cosas como estas, en general, concentrar el poder está mal, ¿no? Y las lecciones de octubre para acá en la política ecuatoriana han sido que, yo creo que no es solo de octubre para acá, yo creo que es desde el gobierno de la Revolución Ciudadana para acá, pero evidentemente en octubre se volvió ya a un nivel muy combativo de eso. Es que hemos vuelto a una política de clase, o sea, en octubre no se mostró no podía ser más transparente la política de confrontación de clase. Y creo que hay que recomponer la idea de democracia a partir
de la condición de clase también, y a partir de recuperar algo así como cierta imaginación socialista, digámoslo así. Yo tengo la impresión, y con esto concluyo, porque además, y lo digo igual muy rápidamente, creo que el libro trabaja muy bien en eso, de ir mostrando los bemoles de la relación entre la Revolución Ciudadana y el correísmo por un lado, y el protagonista de octubre, que fue el movimiento indígena. Pero digo, si uno quisiera resumir cuáles son los límites de uno y otro lado vinculado al problema de la discusión de la democracia, es que si por un lado el correísmo pensaba en que hay que tomar el poder y gestionar el Estado, y por otro lado, digamos, esa sería su perspectiva, la del movimiento indígena es hay que movilizarse y combatir en la calle, pero tengo la impresión de que ambos, al final de cuentas, terminan con una breve nota al pie diciendo, tomemos el Estado o tomémonos la calle, pero con moderación. Y me parece que ahí hay un problema de los límites de ciertas concepciones liberales que atraviesan todo el campo político de las izquierdas y progresista y demás. Las dificultades que tuvo el correísmo para generar movilización estarían relacionadas con eso, las complicadas negociaciones que manejó el movimiento indígena con el gobierno y después la negociación que se realizó en octubre hablarían un poco de esto de que al final los sectores de uno u otro lado terminan poniendo frenos, y creo que eso tiene mucho que ver con la tradición que han tenido las izquierdas y respecto del sistema político en el Ecuador, con esa melcocha que es el sistema político que abre siempre posibilidades de negociación, de prebendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso concluyo. Gracias por escucharme. Muchas gracias, David, por tu participación y por poner en el debate algunos elementos que ciertamente motivarán para las preguntas que se formularán. Vamos a dar paso a Adoración Guamán, doctora en Derecho por la Universidad París 10 y Valencia, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia, coordinadora del Consejo Científico de ATAC y del GT de Claxo, Derechos Humanos y Democracia. Adoración, bienvenida, buenas tardes y buenas noches también, y adelante, por favor, con tus 15 minutos. Bueno, buenas noches con todas y todos. Buenas noches, en mi caso, la 1 de la madrugada en España, donde me ubico ahora. En primer lugar, quería darles las gracias al conjunto de organizadoras del acto por darme la oportunidad de estar aquí, de regresar en cierta manera a Ecuador, y por supuesto darles gracias al profesor Ramírez, que nos embarcó en esta y en otras tantas, ¿no?, historias entre lo académico y lo militante para mantener esta dinámica de la investigación crítica, la investigación acción militante que hemos colaborado y hemos compartido en tantas ocasiones, y que en esta nos lleva a hablar sobre lo que vivimos intensamente en aquel octubre y lo que posteriormente hemos vivido. Yo hace ya meses que salí de Ecuador, por tanto el pulso de la situación actual no la tengo tanto como mis compañeros de panel, y en mi caso lo que voy a hacer es referirme a otra de las partes importantes de nuestro libro, otra de las partes importantes que permeó la batalla jurídico-intelectual académica, que fue la cuestión jurídica en el sentido de los incumplimientos del gobierno con respecto al derecho desde un punto de vista de la crítica jurídica, y en este sentido voy a dividir la exposición básicamente en dos partes. En primer lugar, un planteamiento teórico acerca de cuáles son los conceptos que desde la crítica jurídica barajamos a efectos de estudiar y de analizar la situación antes del paro de octubre y durante el paro de octubre y sus secuelas. Y en segundo lugar, ya en relación con el paro de octubre, lo que voy a analizar es cuáles han sido los ejes de discusión jurídica desde el punto de vista crítico, dando mucha importancia al derecho internacional de los derechos humanos, y cómo hubo en ese momento una crítica muy importante y llamativa por parte de diversas instituciones de derechos humanos hacia Ecuador, que se desconoció totalmente. En primer lugar, por tanto, entraría con el marco teórico de la cuestión. Hay un tema relevante que creo que no tocamos en profundidad y que no acabo ni más ni menos en el título de la obra. Diversos autores a lo largo de la obra mencionamos el derecho a la resistencia, lo mencionamos pues, tanto Cristian Pino como Valeria Coronel, como yo misma, sencillamente mencionamos el artículo 98 de la Constitución del Ecuador, pero no entramos en este derecho que han estudiado otros autores de manera profunda, como Albert Noguera, y que creo que es importante porque en realidad es un derecho muy particular, es un derecho que
que da a la Constitución del Ecuador una singularidad. Como ustedes recordarán, el derecho a la resistencia está en el artículo 98, que nos dice que los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a resistencia frente a acciones y omisiones de las personas y del poder público que quebranten sus derechos constitucionales. Este es un derecho recuperado de las constituciones clásicas, de las declaraciones norteamericanas, de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la del 1789, incluso de la francesa, ¿no?, de 1793. Y en este sentido es un derecho que se pierde durante una buena parte del constitucionalismo y que la Constitución ecuatoriana del 2008 recupera. Se pierde fundamentalmente a partir del siglo XIX, en tanto en cuanto entra el imperio de la ley como fuente jurídica, lo cual elimina la separación típica, ¿no?, clásica entre lo legítimo y lo legal, pero la Constitución ecuatoriana lo recupera, y además no lo recupera en el típico Estado de Derecho, sino que lo recupera en algo mucho más amplio, que es el Estado constitucional de derechos y de justicia, de manera que podría pensarse que existe un derecho a la resistencia que es eficaz y justiciable. En el plano teórico existe, en el plano de su ejercicio efectivo, hay la gran mayoría de análisis jurídicos demuestran que en realidad ese derecho a resistencia que lo enuncia la Constitución del Ecuador nunca se ha ejercido de manera real y mucho menos ahora. Pero creo que era un buen punto de partida que quizá habría merecido un análisis más teórico en el libro, porque realmente todo el paro de octubre fue un amplio ejercicio legítimo del derecho a la resistencia, y todo lo que ocurrió en cuanto al ámbito represivo fue una vulneración de un conjunto de derechos constitucionales, pero en particular ese. Cuando analizábamos desde el punto de vista jurídico los acontecimientos de octubre, y coincido con David, creo que en ningún momento, al menos intentamos decirlo, en ningún momento ponemos un antes y un después en lo que son las dinámicas a las que nosotros nos referimos como autoritarismo de mercado y las dinámicas jurídicas que lleva asociado, ¿no?, este autoritarismo, que son, por ejemplo, un uso y un discurso de una práctica jurídica xenófoba, el uso fascistoide del derecho, neofascista del derecho, y por supuesto el lawfare. Es decir, aunque se exacerban durante octubre, son dinámicas que vienen ya larvadas en un momento anterior y que nosotros además calificamos como un proceso de constituyente que empieza, ¿no?, fundamentalmente desde el año 2018, en el cual se van dilapidando derechos sociales de manera acelerada, pero también, desde luego, libertades públicas y también todo el conjunto de garantías del ejercicio fundamental de la democracia y de la vida democrática por parte de los ciudadanos. En ese sentido, querría detenerme a una cuestión fundamental, que es, creo que coincidirán conmigo, la cuestión del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial para perseguir o analizar al adversario político electoral. El lawfare, creo que lo decimos en el libro, y además bueno, coincidía la redacción de este libro con el lanzamiento de otro en el que, junto con el profesor Ramírez, también hablábamos de neofascismo, titulando el neofascismo a la bestia neoliberal, y ahí tratábamos el lawfare con profesoras como Carol Proner, que nos advertían, ¿no?, de que se estaba instalando en América Latina y en cierta manera en Europa posteriormente la utilización extensiva de conceptos bélicos en el ámbito de la justicia para reducir el pluralismo político y desmantelar, deslegitimar o anular al adversario político, entendiendo a este como un enemigo. Y el Poder Judicial se ha convertido, y creo que se hizo patente antes de octubre, en un amplio conjunto de situaciones. Los casos más paradigmáticos son, por ejemplo, el de Lula, el de Dilma o el de Rafael Correa, pero que posteriormente estas situaciones de lawfare, esta utilización del derecho contra el adversario político, se empiezan a ampliar. Y además se empieza a ampliar también las razones que están justificando en la opinión mediática el uso de este poder judicial como instrumento de intervención política. Me explico. Si durante una primera oleada del lawfare el poder judicial como instrumento para la persecución política se basó en toda la construcción, ¿no?, de la lucha contra la anticorrupción, una supuesta lucha contra la anticorrupción, lo que nos devuelve el paro de octubre es una utilización extensiva del lawfare, utilizando el concepto de rebelión y el delito de rebelión. Ese delito de rebelión se amplía hasta el límite de entender como rebelión cualquier disidencia política, esto como
es evidente, es bastante más peligroso que el momento anterior y se hizo extensivo fundamentalmente, pero no solo con respecto a este amplio espectro a lo que se denominó correísmo, pero también, como recordarán, se utilizó contra líderes sociales y contra líderes indígenas. Por tanto, tenemos un marco de lucha de utilización del lawfare contra todo adversario político que permea claramente el final del paro y toda la actuación política posterior. Además del lawfare, como decía, hay otras derivas jurídicas que ya veníamos viendo, por ejemplo, el uso de una práctica jurídica xenófoba que se exacerba durante el paro, cuando se empieza a acusar y a discriminar a las personas inmigrantes como responsables, ¿no?, de una supuesta violencia ciudadana. Y algo que creo que es importante recordar, que lo decía el jurista Calamandrei, ¿no?, cuando hablaba del uso fascista del derecho, es decir, una supuesta legalidad oficial e ilegalidad extraoficial, que creo que es algo que con el gobierno y con las últimas medidas vinculadas con la implementación del acuerdo del FMI se nota específicamente, ¿no? Cuando se aprueba y se implementa un acuerdo con el FMI adoptado, a pesar de ser un tratado internacional, totalmente de espaldas a la ciudadanía, y se empiezan a implementar una serie de medidas por procesos que no cumplen con las condiciones, ¿no?, normativas exigidas por la Constitución, por ejemplo, ¿no?, la participación de la Asamblea, o empiezan ya posteriormente a utilizarse diversos organismos de manera absolutamente espuria, dándose, por tanto, estas condiciones que jurídicamente permiten que da un armazón jurídico de aparente legalidad para la adopción de esta persecución política, para la adopción de una serie de medidas que van en contra de las necesidades de las mayorías sociales. De hecho, desde el año 2008 en adelante, en materia normativa, la serie de reformas que se realizan tanto en ámbito económico como laboral provoca un aumento de la pobreza que es evidente y son contrarias en muchas ocasiones al marco constitucional. Este proceso de constituyente que vimos tan claro y que denunciamos tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la protesta, y que además todas estas medidas van a conllevar, como ahora anunciaré de manera breve, una reacción contraria de las instituciones internacionales, de los organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional. Es decir, vemos de manera clara, y creo que sobre esto hemos hablado todavía poco, una contraposición entre la extensión de la lex mercatoria por parte del gobierno, con esta serie de normas que creo que son contrarias a la Constitución de Ecuador, y de ahí este proceso de constituyente, pues esta serie de medidas se confrontan con un constitucionalismo social internacional que de repente, ¿no?, toma la palabra, y toma la palabra condenando enérgicamente las medidas adoptadas por Ecuador, algo que se diluye bastante. Esta condena de los organismos de derechos humanos regionales e internacionales se va diluyendo fundamentalmente en el periodo del post-paro de octubre y se diluyen completamente cuando llega la situación de la pandemia. Esta es otra de las cuestiones que probablemente no sea el objeto de este panel, pero que sí que es importante al menos señalar cómo se entrecruza, ¿no?, un momento de efervescencia de lo popular con la llegada de la pandemia y, por tanto, ¿no?, una paralización, una congelación de una serie de protestas que parecía que podrían haber ido gestándose y creciendo mucho más. Bien, la reacción internacional, y ya con esto voy a la segunda parte, no vamos a entrar en el libro, sí que evidentemente entramos en cómo desde el punto de vista jurídico, cómo se describe lo ocurrido durante el paro de octubre, cómo se van adoptando instrumentos jurídicos que sirven para que el Estado justifique y refuerce su represión, su estrategia represora, su estrategia de control. Se vulnera, por tanto, ese derecho a la resistencia, se vulnera el derecho a la vida, a la integridad física, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que es bien conocido, no lo voy a relatar, lo intentamos plasmar y desarrollar en el libro, tanto en mi colaboración como en la de Cristian Pino. Por tanto, creo que es un buen relato jurídico de lo ocurrido. Me interesa más el después, me interesa más cómo el Estado ecuatoriano, a raíz de las actuaciones, tanto desde el punto de vista jurídico-normativo como desde el punto de vista de las fuerzas de represión del Estado, ¿no?, cómo se ve esto desde fuera y cuál es la contestación por parte de los organismos de derechos humanos
que, de nuevo, queda diluida. Los organismos de derechos humanos se han pronunciado desde el año 2019 y en particular 2019-2020 de manera muy crítica contra el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha recibido críticas por parte de, tanto en el ámbito regional como en el ámbito internacional, y no solo por el paro de octubre, sino por esta serie de deriva, ¿no? Autoritaria y vulneradora de derechos humanos. No quiero dejar de señalar una cuestión que creo importante porque recibe una crítica contundente, que es la cuestión de Furukawa. Es decir, una de las críticas más importantes antes del paro de octubre con respecto al Estado ecuatoriano se basa en la existencia de esclavitud moderna en Ecuador. Es decir, 9 titulares de un mandato de procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas se dirigen al gobierno ecuatoriano en abril de 2019, para decirle que existe un caso de esclavitud moderna en Ecuador muy grave y que debe de dar una solución. Y me parece interesante este caso en sí, por lo que significa la existencia de este tipo de esclavitud moderna en Ecuador, pero también por la respuesta del gobierno en abril de 2019, que es nada. Es decir, cuando desde Naciones Unidas, del grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales, desde los relatores especiales se dirigen a Ecuador a decirle al Estado ecuatoriano, al gobierno, a decirle a la Cancillería en particular y a otros ministerios, a decirle existe una violación grave de derechos humanos y territorio, el gobierno, ¿no?, adquiere ya una postura que luego mantiene en estos momentos, que es la no respuesta o la respuesta sin ningún tipo de sustancia jurídica. Esto también ocurre posteriormente, como vamos a ver, con el informe del Comité de ESC y, por supuesto, en el caso Assange, ¿no? El momento que creo más importante y que además coincide con el momento del paro poco posterior a la finalización del paro de octubre es la publicación del informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Este comité, importantísimo en tanto en cuanto lo que se ocupa es de analizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los Estados. Bien, este comité critica duramente a Ecuador al respecto del acuerdo con el FMI y la implementación del acuerdo con el FMI. Recuerda, cualquier medida regresiva solo es compatible con el pacto de decisión necesaria y proporcionada, que Ecuador no había justificado adecuadamente el acuerdo con el FMI y las medidas a las que había dado lugar. El comité le dice a Ecuador que debe garantizar el derecho de asociación y de manifestación pacífica, cosa que no hizo en el paro de Ecuador, y luego le critica la serie de medidas de manera específica. Una de las cuestiones más llamativas es que cuando se publica este documento, y estamos en la tercera semana de octubre, la propia delegación de Naciones Unidas en Ecuador intenta camuflarlo, intenta decir que el comité que lo ha emitido es un comité de expertos independientes que no vincula a Naciones Unidas, en una de las actuaciones más bochornosas que recuerdo desde el punto de vista de las instituciones internacionales de derechos humanos. Y esto ya no es solo el gobierno de Ecuador, también es la delegación de Naciones Unidas en el Estado ecuatoriano, que, como recordarán, tiene una participación muy relevante en lo que fue el final del paro y aquella negociación de aquella victoria pírrica que decía David. Poco después, el relator especial de tortura sobre el caso Assange critica duramente a Ecuador y evidencia la no respuesta del Estado ecuatoriano en el gobierno ecuatoriano, ese que se jacta, ¿no?, de mantener la legalidad y para eso utilizar la fuerza de represión. No responde a las críticas y a la petición de información del relator especial de Naciones Unidas contra la tortura por el caso Assange, y luego empiezan a llegar una serie de comunicados ya que evidencian cómo las instituciones internacionales de derechos humanos, cuando estuvieron en Ecuador analizando lo sucedido en el paro, evidenciaron que había existido un incumplimiento de las obligaciones del Estado de protección de los derechos humanos y una violación directa, flagrante, por parte del gobierno del gobierno ecuatoriano de los derechos humanos. De hecho, lo primero que tenemos es un comunicado de Michelle Bachelet, la alta comisionada, que además pide da por hecho que existen abusos y vulneraciones en el contexto de las manifestaciones. Recoge, por ejemplo, la denuncia de detenciones arbitrarias, el uso reiterado de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia, y de todo lo que vimos en la calle. Michelle Bachelet, en su informe,
lo afirma como cierto frente a las versiones del gobierno, y además pide al gobierno que se abstenga de realizar declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice pueblos indígenas y opositores políticos. Ojo, porque Bachelet en su carta está criticando, está afirmando que existe una utilización del lawfare y que existe una crítica del gobierno, una actuación del gobierno que está estigmatizando a opositores políticos, exponiéndolos a riesgos adicionales. Esto es importante porque se conecta con las medidas cautelares de la CIDH, que también recordarán que fueron adoptadas poco tiempo después por la CIDH y que permitieron que Paola Pavón, Lucilio Hernández y Cristian González fueran liberados de la situación de prisión provisional por una resolución de la CIDH en la que volvió a decir lo mismo. La CIDH consideró probado que los derechos a la vida y a la integridad personal de estas personas, de estas compañeras, se encontraban en un grave riesgo y que las declaraciones estigmatizantes del gobierno, es decir, que había un uso claro de los medios de comunicación por parte del gobierno, estigmatizante de estas personas por su militancia y por su inscripción política, y que esto está aumentando el riesgo para la agresión de estas personas, por lo cual era necesario precautelar sus derechos humanos. Y finalmente, y acabó el informe de la CIDH, que por supuesto un informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nunca es todo lo bueno que quisiéramos los defensores de derechos humanos, pero que en este caso debe leerse en su vertiente crítica y debe leerse para conseguir analizar jurídicamente todo lo ocurrido en el paro de octubre. Las conclusiones podrían haber ido mucho más allá, pero las conclusiones de la CIDH le dice al Estado que tiene que cumplir la legalidad, que no puede utilizar los operativos de seguridad sin protocolos claros que garanticen el uso adecuado de las armas con apego a los derechos humanos, que se debe de investigar cualquier denuncia de violencia, que debe de aplicarse lo que dijo el Comité DES con respecto de la ausencia de justificación de las medidas económicas, que se requiere la adopción, ¿no?, de este diálogo social y de esta justificación para las medidas que llaman de austeridad. Y bueno, ya hace una serie de recomendaciones que incluyen, por ejemplo, un plan de atención inmediata y reparación integral a las familias, la garantía del ejercicio de la libertad de expresión. La Comisión se preocupa muchísimo por lo ocurrido con Radio Pichincha, que como recuerdan también ganamos un proceso, pero se evidenció una persecución política contra este medio público. La CIDH exige que se garantice a los periodistas y comunicadores la protección, la no detención, la no amenaza, exige abrir un proceso nacional de diálogo y desde luego sancionar a todos los responsables, que habla de todos los responsables, y garantizar los derechos de las personas de expresión, reunión, información, etc. Como pueden comprobar, las recomendaciones de la CIDH son cautas, pero aún así evidencian que un claro incumplimiento por parte del gobierno ecuatoriano de los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que además es criticado duramente por organizaciones internacionales de derechos humanos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno con respecto de estas recomendaciones, de estos informes? La respuesta, pues como venía siendo habitual, la nada misma, el total desdén con respecto a lo que expresaban las organizaciones internacionales de derechos humanos, y luego, bueno, pues en el momento posterior y ya dentro de esta locura en la que el gobierno entra cuando empieza la emergencia sanitaria, evidentemente este tema ya se diluye. Voy a concluir entrando un momento en lo que a nivel jurídico representa la reacción del Estado, del gobierno ecuatoriano en el momento de la emergencia sanitaria, y contraponiéndolo con otra realidad, que es la realidad que he vivido en esta pandemia, que es la realidad jurídica española. Cuando se establece todo el ámbito marco jurídico de actuación con respecto a la pandemia, evidentemente hay dos modelos. Los modelos en los cuales se pone a la salud en el centro de la protección de las políticas públicas, y para ello establecen no solamente mecanismos para precautelar la salud, sino también una serie de mecanismos socioeconómicos para permitir que las personas dejen de ir a trabajar. Eso es fundamental. Es necesario, por tanto, paralizar la economía para evitar, ¿no?, el contagio, y esta paralización de la economía conlleva una serie de medidas sociales para que las personas puedan seguir manteniendo
su nivel básico de vida. Esto es el modelo español, italiano, francés, alemán, etcétera, ¿no? Portugués, en los cuales se produce una paralización de la economía y una serie de medidas del Estado en apoyo a empresas y trabajadores, además de manera bastante equilibrada. Como ustedes saben bien, en Ecuador se opta por la línea contraria, una aceleración, como decía David, ¿no? Una aceleración de la agenda de reformas neoliberales, vulneradoras de derechos humanos, para aprovechar un momento en el que la protesta popular deviene muy complicada o casi inexistente y arrasar con los últimos vestigios de lo que podría, ¿no?, quedar de medidas sociales en el Estado. Evidentemente, cuando tú paralizas la economía y impides, ¿no?, la realización de actividad laboral en un modelo como el ecuatoriano, que está permeado al 54% por la informalidad, y no haces ninguna medida social, las consecuencias son las que estamos viendo y las que vamos a ver a lo largo de los próximos meses. En el ámbito en el que me encuentro yo ahora, también es importante señalar que estamos ante una, sin ser alarmista, ¿no?, una subida creciente de los rebrotes y bueno, como ustedes creo que conocen, el gobierno español ha sido muy cuidadoso con las medidas sociales, etcétera, con las medidas sanitarias, y a pesar de eso la crisis económico-social es gravísima. Pues a pesar de las medidas, evidentemente cuando no se ha adoptado nada de esto, sino que se ha optado por lo contrario, creo que es una política suicida, de una política que no tiene ni el más mínimo respeto a los derechos humanos y a la democracia. Yo lo voy a dejar aquí reiterando bueno, mi agradecimiento al profesor Ramírez, a mi amigo Franklin, por como siempre, una vez más, conducirnos a la realización de este libro, y deseando escucharlo, que creo que tiene ahora el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adoración, por tu participación. Vamos a dar paso ahora a Franklin Ramírez, coordinador del texto que estamos ahora presentando. Franklin es sociólogo, profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo, Ecuador. Sus líneas de investigación giran alrededor de los nexos entre movimientos sociales, innovación democrática y estados en los países andinos. Es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Estado en Disputa. Franklin, por favor, tus 15 minutos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel. En primer lugar, bueno, buenas noches con todas, con todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad Salesiana por albergar esta presentación y sobre todo el ciclo que se va a desarrollar en las próximas semanas, en especial a René Hunda y Daniel Llanos. También quería agradecer la presencia de Nicolás Darato, de Claxo. Claxo abrió rápidamente el espacio luego de los hechos de octubre para poder publicar el libro, y la relación fue muy fluida, y efectivamente logramos concretar el proyecto editorial y en esta lógica de acceso libre, y esa cifra que nos acabas de dar es bastante estimulante. Esperemos que las vistas y las bajadas se transformen también en lectura crítica y debate amplio. Pero solo eso ya nos estimula para seguir trabajando. Muchísimas gracias a Claxo, y reitero también sobre todo a René Hunda y Daniel Llanos. Efectivamente, habíamos pensado este ciclo a partir de la presentación del libro como una forma de pensar ¿qué fue lo que sucedió en el Ecuador para pasar de un momento de revuelta popular ampliada, de una movilización de los subalternos con una fuerza inusitada desde el retorno a la democracia, a un momento en que los derechos sociales están devastados, la capacidad de imposición del programa neoliberal y su violencia largamente incrementadas en esta coyuntura, y todo viso de al menos una ampliación de las posibilidades de defensa de los mínimos derechos sociales, del derecho a la vida,
resquebrajados. En un muy breve lapso, todo lo que parecía dejar abierto octubre, con todas las cautelas que tuvimos para unos más que otros, para evaluar sus alcances y sus efectos políticos, pero parecía un momento de apertura, yo creo que fue un momento de apertura, que en el marco de la gestión política de la pandemia ha logrado quedar como un signo alejado, como un signo no solo de una victoria pírrica, sino ya de una derrota, de una derrota política de alta envergadura histórica, ¿no? Entonces me parece que la pregunta por qué pasó para que la apertura de octubre se haya tornado en una señal de desesperanza y en una posibilidad para redoblar el poder de saqueo de las élites en el Ecuador, queda abierta. Y este ciclo que va a durar este jueves y los próximos 2, espera dar algunas pistas y trazar hipótesis al respecto. Dicho esto, en el libro yo quisiera nombrar a alguna de la gente, bueno, a los amplios autores que colaboramos en la producción de ese material. Fue un trabajo con muchos colegas en colectivo, donde tratamos de cartografiar bien la movilización, entender bien los contextos político-económicos, analizar los alcances de los dispositivos jurídicos puestos a disposición tanto por los actores como el Estado para gestionar la movilización. Entonces quiero agradecer, pero quiero nombrar explícitamente a Adoración Guamán, a Valeria Coronel, a Analía Mintellaga, a Isabel Díaz, Soledad Stuessel, a Adriana Mejía, a los colegas de Ernesto Vivares, Santiago Ortiz, Mathieu Lecán, Andrés Chiriboga, Leonardo Arias, Daniel Bisuete, Rodrigo Iturriza, René Ramírez, a David Chávez, a Jacobo García, a Jonathan Báez, a Cristian Pino. Fue un trabajo, trató de ser un trabajo consistente, serio, donde, y también a Jairén Noriega, a Gonzalo Criollo y a Daniel Andrade y a Paco Salazar. Estos 2 últimos contribuyeron con sus ensayos fotográficos. El libro trató efectivamente, como decía Nico, de reunir diversos registros, tanto de ensayos sociológicos, politológicos, cuanto de análisis más académicos en relación a los sucesos de octubre, pero también de testimonios en primera persona sobre la experiencia de movilización en el contexto de octubre, y articulando también estos 2 estupendos ensayos fotográficos de Andrade y Salazar. A todos ellos, muchísimas gracias por su participación. Trabajamos como en ritmos muy acelerados, pero también tratamos de que el libro sea un producto cuidado, serio y consistente para ampliar el debate. En todos estos trabajos hay una señal, hay un signo claro que va un poco del otro mano de lo que decía David Chávez y Adoración. Digamos, nos tomamos muy en serio octubre, más allá lo que pasó en octubre, la movilización, el performance, el octubre como un acontecimiento, más allá de las consecuencias políticas de lo que aquello podía tener. Entonces hay una mirada respecto al evento de octubre como un acontecimiento inusitado, como una acción performática que puso en la calle a una serie de colectivos, de personas, de cuerpos que no se venían encontrando al menos desde inicios del siglo, ¿no? Esa conjunción de fuerzas, de actores, esa heterogeneidad radical de sujetos que en la calle visibilizaron su indignación, tuvo como rasgo la autonomía radical de los que estuvieron ahí en la calle, ¿no? Esa autonomía supuso rebasar las lógicas
de negociación corporativa de las dirigencias. Tanto las bases de los choferes como del movimiento indígena rompieron el comando y el tipo de diálogos que estos actores habían establecido con el gobierno. Eso supuso una autonomía, una independencia de acción inusitada, que creo que fue la fuerza, que fue el motor constitutivo de la fuerza y de la potencia colectiva de la movilización, ¿no? Siempre para los dirigentes una salida negociada estaba condicionada a tratar de reconducir esa autonomía de las masas. La salida in extremis de la negociación fue producto del desborde también inusitado de violencia, pero claramente fue una negociación en la que los dirigentes estuvieron condicionados por esa independencia de la acción masiva que se puso en juego en la calle. Esa independencia de las masas, en una clara clave de actuación de los subalternos, de los sectores populares, del mundo del trabajo, de los precarizados, de los desempleados, de los despedidos, de esos mundos precarios del trabajo que efectivamente se enlazaron y se encontraron de modo inusitado en las calles en octubre, hizo presagiar, y esto es algo fundamental, me parece, para entender lo que pasó después, hizo presagiar que era posible pensar en una reconfiguración del sujeto político, de los sujetos políticos, de los sujetos de la resistencia. Y aquí hay una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasó con esa posibilidad? Ahí en mi trabajo yo uso esta noción de un bloque plurinacional popular precisamente para tratar de observar, advirtiendo bien el hiato y la disyunción histórica que hubo en el último ciclo entre el proyecto plurinacional indígena y el proyecto popular o populista de izquierdas asociado al correísmo. Advirtiendo ese hiato, también octubre dejó abierta la posibilidad de problematizar esas tensiones, esas disyunciones y avistar avistar una forma más virtuosa de problematizar esa relación. En la última década, básicamente, y esto no es un debate solo ecuatoriano, y aquí Nico Arata tiene razón de que son problemáticas regionales, una de las tensiones quizás más paralizadoras del ciclo de cambio político fue aquella que se dio entre la matriz populista y la matriz más de la izquierda, de las izquierdas clásicas. Es el encuentro, la tensión entre esas dos matrices se volvió a jugar en octubre y sobre todo en el ciclo posterior a octubre, configurando lo que vemos ahora como la historia de una frustrada convergencia. En cualquier caso, en los meses posteriores a octubre, unos y otros, otra vez, no las dirigencias del bloque plurinacional ni del bloque popular, pero las organizaciones satélites, las bases, la militancia, volvieron a colocar la pregunta por esa posible configuración, por ese ensamblaje. Claramente en la imposibilidad de ese ensamblaje, en la imposibilidad, y no estoy pensando en clave de alianza electoral, pero efectivamente en la imposibilidad de que estas dos fuerzas fundamentales en el campo popular ecuatoriano puedan encontrar registros comunes, formas de interpelación a la sociedad y formas de confrontación al gobierno algo más congruentes. En esa imposibilidad se explica también la tragedia abierta y articulada en torno a la gestión necropolítica de la pandemia por parte del gobierno. Entonces, la pregunta por la imposibilidad siquiera de un debate abierto, de una problematización amplia de la relación entre el proyecto plurinacional y el proyecto populista desarrollista, va a ser algo que tendremos que seguir pensando con mucho detenimiento para explicar y para entender el frustrado legado de octubre y para entender la fuerza del bloque dominante, como decía David Chávez. Entre otro de las señas particulares de octubre,
presto particular atención, y ahí me apoyo sobre todo en el lindísimo trabajo de Jairén Noriega y Gonzalo Criollo, que reconstruyen el papel de la solidaridad y de los centros de apoyo humanitario que se dieron en las universidades, precisamente la Salesiana, la Central, la Católica, que fueron el corazón de la resistencia. Allí hay una clave teórica, una clave analítica, pero una clave también política sobre esta relación entre la acción colectiva y las dinámicas del cuidado. La ética del cuidado que se forjó y se visibilizó con toda nitidez en los días de octubre, que ha sido largamente problematizada y visibilizada en los últimos años por el pensamiento feminista, permitieron ver que el performance de octubre tenía una primera línea, digamos así, como se dice en las calles chilenas, una primera línea que estaba confrontando con la represión gubernamental, pero que había todo un circuito, todo un entorno de solidaridad, de abastecimiento, de apoyo, que permitió sostener en el tiempo la protesta. Esta articulación entre acción colectiva insurgente popular y una ética del cuidado, una movilización del cuidado, es un signo virtuoso, alentador y esperanzador de las formas de irrupción popular en el siglo XXI, y también requieren mucho más atención hacia adelante. Todos esos signos hacían pensar efectivamente en que algo así como, no solo como, porque no estaba en juego solo la derrota del programa neoliberal, no estaba solo en juego la posibilidad de suspender el acuerdo que retiraba el subsidio a los combustibles, sino, insisto, que luego de un largo ciclo de avance feroz y veloz de la agenda neoliberal, un ciclo que empezó al interior mismo del gobierno de la Revolución Ciudadana. El punto histórico que yo coloco para visualizar eso es la derrota de la Ley de Herencias en 2015-2016, ¿no? Es ahí donde empieza la aceleración de la articulación política de las élites, que después se plasma con una candidatura como la de Lenín Moreno, que ya era una candidatura de la derrota, ya era una candidatura del punto bajo del programa postneoliberal, y que estaba ya concediendo una pacificación del proyecto populista, que estaba ya jugando en las cuerdas del liberalismo. Lenín Moreno expresaba ya el punto de inflexión y la derrota o la suspensión del proyecto de cambio histórico que había abierto la Revolución Ciudadana. Entonces, es ese ciclo el que en octubre empieza a crujir, un ciclo que va, una movilización de clase contra la Ley de Herencias en 2015, frente a una revuelta también de clase popular, subalterna, contra la agenda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Son dos puntos claves que visibilizan algo que discutimos mucho con David Chávez, con Valeria Coronel, como los ciclos estatales en el Ecuador contemporáneo, que cabe caracterizarlos con nitidez. El ciclo estatal de la Revolución Ciudadana, más allá de este debate sobre los alcances del postneoliberalismo y el neodesarrollismo, abren un debate acerca del lugar y de las dinámicas de incorporación popular en el Estado. Correa creyó que las dinámicas de redistribución de la riqueza social contenían las dinámicas de reconocimiento y de representación social de los sectores populares en el Estado. Esa forma de entendimiento supuso un proceso de descorporativización de los gremios populares, de los movimientos del Estado, que modificó una cierta matriz estatal que se había estabilizado desde los años felices del neoliberalismo noventista y de la matriz multicultural neoliberal, que efectivamente en los 90 sí albergó al movimiento indígena, sí albergó al movimiento de mujeres y sí albergó a las diversidades. Correa rompió con esa matriz, que luego fue rápidamente recompuesta en los primeros años de Lenín Moreno, y esa recomposición de la representación corporativa popular en el Estado fue parte de la gobernabilidad democrática que permitió el ajuste, ¿no? El movimiento indígena y otros gremios contribuyeron a esa gobernabilidad,
que encontró su punto de agotamiento en torno a las medidas del Fondo Monetario y en particular en torno a octubre. Entonces, octubre quebró esa coalición amplia del nuevo neoliberalismo multicultural del siglo XXI, expulsó a los sectores populares del círculo anticorreísta y habría posibilidades de una transformación en la correlación de fuerzas hacia adelante. Esta cuestión que ha mencionado David ahora con mucha agudeza, que tiene que ver efectivamente con las consecuencias, los rendimientos, lo que efectivamente alcanzó y abrió octubre, tiene que ver y debe leerse en torno a dos cuestiones con las que me gustaría cerrar esta presentación. La primera cuestión tiene que ver efectivamente con este debate sobre, como bien ha alertado Adoración Huamán también, con este debate sobre esta relación entre, a ponerlo así, neoliberalismo y democracia, las élites económicas y la instrumentalización de la dinámica democrática, el carácter autoritario, fascista, neofascista, con que se ha venido gobernando en el Ecuador desde, yo diría con toda nitidez, desde la consulta popular de 2018. Entonces, efectivamente, no es posible, sería como muy poco preciso asumir que la violencia autoritaria del neoliberalismo se expresa y se inaugure en octubre. Con Adoración Huamán veníamos discutiendo en torno a esta idea de Agamben, que ahora ha sido totalmente sepultado luego de su interpretación paranoica de la pandemia, pero su idea es muy sugerente del estado de excepción permanente, que me parece que sirve para interpretar lo que sucedió en torno a la consulta popular de 2018. Esta idea de usar el derecho para suspender los derechos quedó claramente colocada con el modo en que el Consejo Transitorio de Trujillo gobernó el país como una asamblea constituyente de superpoderes sin ningún tipo de control popular y sin rendir cuentas a nadie. Ahí estaba inaugurada la clave del estado de excepción, que en octubre y ahora ha tenido expresiones de violencia bruta, pura y dura, con una fragilidad de todos los aparatos de garantía de derechos, incluso con una sumisión de todos los aparatos de control constitucional, de control democrático, de esa forma brutal de imposición de la élite en el poder y de su programa de gobierno. Entonces, esta idea también fuerte del estado de excepción permanente, que además me parece que al inicio era una metáfora analítica provocativa, pero después el Ecuador desde el 11 de marzo hasta la fecha es el único país del mundo que sigue en estado de excepción para el control de la pandemia, bajo el argumento de que están cuidando la vida, pero al mismo tiempo nos están habilitando los semáforos de amarillo y verde y ya vemos la tragedia que también se está configurando en Quito. Entonces, ¿hasta qué punto lo que octubre abrió, hasta qué punto esa apertura, el cierre de lo que octubre abrió, solo pudo ser posible por la contingencia histórica del advenimiento de la pandemia y de la gestión necropolítica e hiperautoritaria que las élites han hecho de la misma? Efectivamente, y este es mi último punto, la pandemia supuso la apertura de un ciclo de desmovilización asentado en la doble espiral del temor a este virus y sobre todo el temor de la sociedad a la desidia del gobierno y a su absoluta falta de compromiso con la defensa de la vida de los ciudadanos. En esos dos motores,
las tímidas acciones de protesta de los estudiantes contra el recorte estudiantil, de algunos trabajadores del sector de salud frente a la falta de material y a la absoluta falta de garantías para ejercer su profesión en esta pandemia, han sido señales absolutamente dignas, pero absolutamente restringidas para sostener y para resistir la dinámica, la doctrina de shock que efectivamente ha hecho el gobierno ecuatoriano en esta coyuntura. La pandemia fue utilizada para acelerar la maquinaria de la desigualdad en el marco de un estado de excepción permanente, en el marco de un confinamiento que ha sido gestionado políticamente. Y yo aquí abro una nota al pie. No coincido con la presentación de David Chávez respecto a un Foucault derechoso y congruente con el neoliberalismo, pero eso podemos debatirlo después. Me parece que hay un dispositivo crítico heredero de Foucault para poder entender precisamente esta relación entre biopolítica, necropolítica, como gestión y administración de las poblaciones. Más que nunca ahora, esta idea del estado de excepción permanente permite administrar la circulación y el encierro de las poblaciones, no solo de cara al COVID, a la pandemia, porque eso al gobierno le importa literalmente un pepino, sino sobre todo de cara a contener cualquier posible brote de movilización y sobre todo de cara a jugar con ese factor en relación a las elecciones del 2021. Parece que el gobierno tiene por el mango el control necropolítico del dispositivo de poder, que es una cuarentena, y lo va a usar a su voluntad, según cómo las alternativas populares se vayan perfilando como posibles opciones políticas de triunfo de cara al 2021. La pandemia es una técnica de poder que se va a jugar hacia adelante, tanto como técnica de administración, cuanto como recurso de legitimación de una postergación de las elecciones, de una captura del CNE, de un escenario a la boliviana, vamos. Este escenario a la boliviana no puede estar desconectado de la gestión biopolítica de la pandemia. El gobierno ha resuelto que no importa si nos morimos 50,000 o 100,000, la economía debe avanzar, está renegociando la deuda externa con los tenedores en el marco de asegurar que un programa de ajuste estructural radical deba permanecer durante la década próxima, y eso le exige efectivamente que todo lo que ha conseguido en la mesa por la fuerza y a punto de estado de excepción no le pueda ser arrebatado por las urnas. La cuestión clave de aquí en adelante está en el cuidado de la democracia y en la posibilidad de que efectivamente el cambio político en estas condiciones pueda ser jugado y pensado, lamentablemente, David, solo en el marco de esas libertades liberales que es elegir y ser elegido. Entonces, estamos en un momento en que toda la expansión del discurso crítico de los movimientos y de las izquierdas respecto a la democracia nos termina colocando ante la más tímida ambición de que simplemente funcionen los mecanismos mínimos de la democracia liberal. Y esta es la tragedia en estos momentos para nosotros. Lo que octubre abrió se cierra en la pandemia, pero el signo de octubre, el signo de esa revuelta, de esa rebelión inusitada, de esa insurrección popular de las clases subalternas, está ahí, creo que está en la memoria fresca y desde allí podemos pensar hacia adelante en esta complicada coyuntura que tenemos. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Franklin, y muchas gracias a todos los panelistas, Adoración, David, Nicolás, por su intervención. A propósito de estas últimas reflexiones, y Franklin ya perfila de alguna forma el tema de las elecciones, hay una pregunta y sería bueno
poder ahí profundizar un poco, ¿no es cierto? Y acá preguntan, ¿es adecuado colocar entonces la esperanza en el próximo proceso electoral? No sé, si empezamos con Tigo Franklin y luego vamos con David y con Adoración, por favor. 3 minutos porque, perdón que les diga, pero está como programado para cerrar 7:25 porque me indican que hay otro webinar y necesitan también como los gestores ahí. Adelante, Franklin, por favor. Yo diría que en las circunstancias que vive el país, las elecciones deben ser pensadas como un punto de apoyo para la reorganización de las fuerzas populares. Las condiciones políticas, la pandemia, el estado de excepción, el carácter compacto de la clase dominante, su articulación con las Fuerzas Armadas nos colocan ante un escenario de fragilidad democrática en el sentido expansivo y restringido del término enorme. No se puede depositar los cálculos y las opciones de organización política en las elecciones de octubre. Hay que tener un horizonte de mediano plazo, hay que sobrevivir a esas elecciones. Es fundamental disputar que se concreten de forma democrática, transparente, libre, abierta, sin prohibición de ninguna fuerza política, pero claramente yo veo a las elecciones más como un punto de apoyo para seguir trabajando en la configuración del bloque popular, de las organizaciones sociales, y que las elecciones no limiten las posibilidades de reconstitución organizativa, discursiva, imaginativa de este punto. Es un ciclo defensivo, es muy difícil que en estas condiciones aquello se revierta. No se trata de renunciar a la lucha electoral, pero no verla como un fin en sí mismo únicamente, sino como un medio para el despliegue de una acción política renovada en estos tiempos. Muchas gracias, Franklin. Le vamos a dar la palabra a Adoración porque entendemos que en España son 2 de la mañana y también tienes que retirarte. Adoración, por favor, adelante. Y muchas gracias, la verdad es que sí, es tardísimo ya. Solo quería apuntalar una idea que ha comentado Franklin. Es cierto que en estos momentos es luego no la única vía, pero es una vía que hay que defender en medio de otras tantas. Y en esta defensa, por ejemplo, la utilización de instrumentos como el CLAJUD, que es el brazo político del Grupo de Puebla, u otras sinergias a nivel regional, ¿no? que nos puedan ayudar a evidenciar lo que está ocurriendo en Ecuador, que nos puedan dar voz desde otros países y que puedan además utilizar, y vuelvo, sabéis que soy muy crítica con las instituciones internacionales, pero de vez en cuando tener el respaldo de una resolución de una institución internacional que diga que efectivamente están vulnerando los derechos básicos democráticos en Ecuador, bueno, pues podría ayudar y se están elevando ya o se están pergeñando algún tipo de estrategia para defender los derechos vinculados a todo lo que es el proceso electoral en instancias supranacionales, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sin más, me voy a despedir. Me gustaría quedarme al debate con ustedes, pero realmente me voy a dormir delante del ordenador. Así que gracias de nuevo. En realidad, como ustedes saben, la mitad de mí está en Quito y bueno, espero poder regresar muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Adoración. David, te damos a ti la palabra y luego hay también una inquietud para Nicolás que le vamos a también a formular. Por favor, David. A ver, creo que la pregunta me ayuda también para retomar lo que decía el Franklin respecto a la democracia, que sí, claro, digamos, yo no digo que hay que abandonar la idea de la democracia liberal, yo soy de los que cree, como dice el CISAC, por ejemplo, que cualquier programa de izquierdas tiene que tomar la democracia liberal, y por una razón básica, precisamente por lo que hemos discutido en esta tarde-noche, ¿no? Madrugada en el caso de la Adoración. El neoliberalismo abandona la democracia porque le resulta inadecuada, incómoda, los mecanismos democráticos usualmente no funcionan bien. La democracia liberal, ¿no? O sea, abandona la democracia liberal. Recuerdo un texto fantástico que escribía el Alejandro Moyano en los 90 y decía, es curioso que los neoliberales son los que quieren desmantelar lo que es la herencia liberal de Alfaro, ¿no? Es decir, es eso. O sea, evidentemente, el neoliberalismo vota eso porque
Digo, cuando el capitalismo ya se consolida plenamente, como el sistema mundial que coloniza la vida cotidiana, etcétera, ya no requiere democracia. Y efectivamente ahí una de las demandas básicas de la izquierda es retomar lo mejor de la tradición moderna que ha sido la democracia moderna. O sea, eso, desde ahí yo concuerdo plenamente, desde lo más básico, desde que los representantes tengan legitimidad soberana sustentada en las urnas, en la voluntad popular. Y efectivamente, en este momento digo, yo coincido con vos, Franklin, estamos, claro, en un momento que ¿quién lo decía hace poco? No recuerdo quién, pero que recuerda la transición de los 80, cuando regresar a los mínimos de la democracia era ya un enorme avance. Yo coincido con eso. Mi pregunta y mi preocupación es que no podemos quedarnos en los mínimos para reconstruir un programa de izquierdas ya en el más largo plazo, y creo que aunque este momento demanda pelear por los mínimos, en el horizonte es necesario recuperar lo otro, porque me parece que sí hemos estado muy atrapados en esa idea de que ya con los mínimos de la democracia la cosa funciona. Porque no, digamos, esa idea utópica de una democracia a lo liberal con capitalismo y en América Latina resulta un poco viable. Ese es mi punto. O sea, ir avanzando, pero ese ir avanzando implica otro tipo de dificultades. O sea, y lo voy a poner solo como para contrastar. Cuando uno ve qué gobierno de los gobiernos progresistas, populistas, neodesarrollistas, como queramos llamarlo, es el que subsiste, es el de Venezuela. Y en clave liberal, Venezuela nos va a resultar, uy, la dictadura de Maduro, que como mucha izquierda dice eso, ¿no? Yo personalmente creo que ahí es más complejo el problema, porque justamente ahí está resolviendo, digamos, ahí tienes juntas la posibilidad de tener el poder del Estado y tener movilización y legitimidad en los sectores populares. Me refiero a que al final ese debate va a asomar en cualquier momento, coincidiendo en que sí, este es el momento para recuperar lo básico de la democracia. Efectivamente sí. Y ahí creo que la lucha de todos los sectores que medianamente son demócratas y progresistas debería ir por esa vía. Izquierdas en el Ecuador debe ir por garantizar una cosa tan elemental como que en 2021 tengamos elecciones libres. Pero evidentemente ni de lejos es el horizonte. O sea, eso nos puede ayudar a contener un poco y empezar a reconstruir el desastre que dejan los neoliberales, con las enormes dificultades que eso va a significar. Y claro, por eso yo decía, no hay que perder el horizonte de más mediano y largo plazo. Y claro, no va a bastar, y después de esto, si es que se logra, mi predicción ahí es mucho más pesimista en general, yo creo que va a ser difícil eso, yo creo que va a haber un viraje más autoritario y medio dictatorial, soft, o lo que ustedes quieran, a mí me parece que es uno de los escenarios más probables, o elecciones completamente controladas, dejando afuera el correísmo, que sería la opción electoral que podría complicar las cosas. Entonces, pero lo que me parece crítico es que en uno u otro escenario, inclusive volviendo a ganar el gobierno, si es que una fuerza progresista, alianza, lo que fuese, vuelva a ganar el gobierno, lo difícil que va a ser enfrentar las condiciones en las que dejan el país, con un bloque de poder que aunque pierda las elecciones, va a estar muy consolidado y va a tener enraizadas sus estructuras de poder en todo el Estado, se va a requerir tener una mirada del ejercicio de construcción democrática más amplia que simplemente o gestionar el Estado, volver a gestionar el Estado, o poner gente en la calle, que es lo que me parece que es como el debate básico, ¿no? Y coincidieron también con lo que decía el Franklin, ¿no? O sea, esta imposibilidad de conciliar esas dos lógicas que han marcado la política de los últimos 10, 13, 15 años, me parece que va a seguir siendo la pregunta clave, pero en esa perspectiva es indispensable ver si es que las elecciones son un punto de partida para empezar a hacer esa otra construcción democrática, me parece, ¿no? Muchas gracias, David. Una pregunta nada más que nos llegó ahí para Nicolás, encaminado a justamente lo que se ha abordado, ¿no? El tema de la pandemia como un dispositivo, como una herramienta también de control. Y un poco la pregunta circulaba alrededor de cómo ha sido gestionado, cómo ha sido también manejado el tema de la pandemia en el caso de Argentina. Entonces, Nicolás, por favor. Bueno, ahí primero una pequeñísima intervención, insisto, en mi condición, saco de nuevo el pasaporte de extranjería y digo, bueno, me parece que el acontecimiento octubre hay que leerlo en su singularidad, pero también hay que leerlo en tradición. Hay que leerlo en una perspectiva de mediano y largo plazo.
porque si no creo que la pregunta interesante que hace, y potente, que hace Franklin al respecto de qué abre y qué cierra, o cómo abre y cómo cierra, se puede agotar en la interpretación del fenómeno en sí, que es diferente a la interpretación del fenómeno en la serie, más larga, de los acontecimientos históricos que explican y que ponen, ¿no?, en una perspectiva, yo la llamo desde la historia, de un pensar históricamente estos procesos de lucha. Me parece que la respuesta cambia cuando uno la pone a jugar en otra duración. Exactamente. Ahora, respecto a la pregunta sobre cómo... A ver, yo creo que la pandemia en sí misma no ensancha ninguna brecha. Digo, eso también se dijo aquí hace un momento, yo lo estaba escuchando con atención. O sea, la pandemia no es la portadora en sí de un ensanchamiento de las brechas y de las desigualdades sociales. Son los gobiernos y las formas en las que los gobiernos gestionan los efectos de una pandemia los que ensanchan o los que achican la brecha, porque si no, compañeros, la pelea está perdida de antemano. La pandemia es la parca que viene ya con la mala noticia y es el destino irreversible que tenemos que acatar. No, creo que son los gobiernos, ¿no?, y los gobiernos y las fuerzas populares también, por supuesto, las que tienen las capacidades para gestionar los efectos de la pandemia y evitar, en todo caso, que se ensanchen las desigualdades. En ese sentido, el caso argentino creo que es un caso, no sé llamarlo paradigmático, pero que tiene una serie de particularidades que lo están volviendo de alguna manera un caso muy, muy particular dentro del conjunto de América Latina, con algunos puntos de contacto con México, pero bueno, que también creo que la particularidad del caso argentino es que el gobierno y el presidente Alberto Fernández han vacilado menos respecto a esa falsa disyuntiva entre el mercado y la vida. Falsa disyuntiva desde los dos lados, desde el punto de vista del nuevo humanismo y desde la perspectiva de las izquierdas y las tradiciones populares, porque no hay tal disyuntiva, es la vida. Ahora, si uno se para desde la perspectiva del neoliberalismo, tampoco hay disyuntiva, es el mercado. Es decir, no hay ahí una cuestión en donde uno tiene que elegir entre una cosa y otra. Tiene que ver con un fundamento, tiene que ver con una posición, diría, política, previa al problema. Digamos, siempre es la vida. No necesitamos que venga una pandemia para que nos ponga a optar entre una cosa y la otra. Entonces, en ese sentido, creo que hay como tres narrativas, y con esto quiero redondear porque sé que está el tiempo ahí cortando y justo ahora no voy a sacar la guitarra como buen argentino, pero sí creo que hay como tres narrativas, una con un énfasis muy en delegar en las tecnologías la gestión y la resolución del problema de la pandemia, sobre todo a través de las cuestiones vinculadas con el control, con la videovigilancia, etcétera, etcétera. La perspectiva o la narrativa más neomalthusiana, contagiémonos, administremos el contagio, algunos necesariamente morirán, pero saldremos fortalecidos, y una tercera que se articula entre la política y la ciencia y que trata de acumular saberes en el Estado, algunos que no los tiene, otros que sí, para la gestión política sanitaria de la pandemia. Creo que Argentina se inscribió en esta tercera narrativa y con sus enormes dificultades, la Argentina atraviesa un proceso de reestructuración de su deuda que es descomunal, atraviesa el triste legado del gobierno de Macri, nos dejó más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza y un largo etcétera. Digo, dentro de esas condiciones absolutamente desfavorables, el gobierno argentino creo que ha planteado de nuevo la necesidad de reposicionar al Estado en el centro de la escena política y al Estado como el que tiene que velar, como el dispositivo que tiene que velar por precisamente controlar esos efectos negativos de la pandemia. Excelente. Ciertamente hay algunas inquietudes, pero les pido mil disculpas acá porque me están poniendo el cronómetro y me dicen que tienen que arrancar también con otro webinar. Agradecer a Nicolás, a Franklin, a David e invitarles a las personas que aún nos acompañan. Estuvieron poco más de 100 personas conectadas a través de Zoom, pero también por Facebook nos estaban siguiendo. Así es que agradecerles e invitarles para los siguientes webinars que se realizarán en el marco de este ciclo de conversación y de diálogo. Una vez más, muchas gracias, una buena noche y un abrazo para todos, para todas.
Gracias, saludos. Gracias Saludos. a todos. Gracias, Nico, David. Hablamos. Cuídense Gracias a mucho. ustedes, Chao. a ustedes, a ustedes.